Me senté en el borde de mi sofá, envuelto en una vieja manta de forro polar que todavía olía ligeramente a canela de hace un año. La habitación estaba en silencio, iluminada solo por el suave parpadeo de unas luces de cuerda de la tienda de dólar colgadas sobre el pequeño pino que había arrastrado yo mismo por las escaleras. No era mucho, apenas 1 metro de altura, ligeramente inclinado a la izquierda, decorado con adornos desiguales que había ido recopilando de cajones de segunda mano a lo largo de los años, pero era mío. Y esta noche, era la única luz en la habitación. Afuera, podía escuchar risas apagadas de un departamento vecino, el tintinear de copas, estallidos de alegría. Alguien tocaba una versión desafinada de Noche de Paz en un piano. Intenté sonreír para aparentar que no dolía. Pero sí dolía. Siempre dolía. Era ya el tercer Navidad consecutiva sin una llamada, un mensaje, o siquiera una tarjeta navideña pasivo-agresiva de mi familia. El primer año, culparon a un error en la agenda. El segundo, dijeron que asumieron que estaba ocupado y que no querían presionarme. Pero este año ni siquiera se molestaron con excusas, solo silencio hasta que mi teléfono vibró. Por un instante, mi corazón se levantó. Quizá era un mensaje de última hora diciendo que pensaban en mí. Quizá alguien se acordó. Pero cuando lo levanté, lo único que vi fue una línea de asunto que compartía un desglose de gastos familiares navideños adjunto, y un archivo PDF. Lo abrí tocándolo. En la parte superior, en negrita, decía, gastos compartidos de la fiesta en el yate familiar. Total, 6.100 pesos divididos en 3. Mi parte, 3.000 pesos, o 50%. Parpadeé. ¿Era una broma? Desplacé la vista buscando alguna pista de sarcasmo. Un emoji guiñando, un es broma. Nada. Solo puntos clave, tarifas del muelle, barra libre, y un recordatorio cortés de transferir el pago a la cuenta bancaria de mi papá antes del 5 de enero. Ni siquiera sabía que había una fiesta en un yate. No me habían invitado. Ni un mensaje, ni una mención, nada. Pero se acordaron de mí cuando llegó el momento de saldar la cuenta. Mi estómago se retorció. Dejé el teléfono y miré de nuevo mi pequeño árbol. Sus luces seguían parpadeando cálidas y constantes, como si el mundo no hubiera cambiado en ese instante. Antes amaba la Navidad. Solía hornear con mamá, pelear con Braxton por qué película ver. Él quería acción, yo quería algo sentimental. Papá se peleaba con las luces enredadas y fingía que se quejaba. Éramos ruidosos, desordenados, pero juntos. Ahora, ellos tenían un yate, y yo, una cuenta que pagar. Miré esa factura hasta que los números se volvieron borrosos. Ni un saludo, solo una petición de dinero como si fuera algún pariente desconectado cuya única valía era la económica. Me recargué en el sofá, con la garganta apretada. No habían puesto un lugar para mí en la mesa, pero habían reservado un espacio para mi parte de los gastos, y de alguna forma, eso decía todo. Miré las luces parpadeantes del árbol, pero lo único que podía ver era el número en la factura. 3 pesos para ganar 50 pesos. No era solo una cuenta. Era un recuerdo arrastrado desde los rincones silenciosos que había tratado de sellar. Un recordatorio de cada vez que me habían pasado por alto y como yo los había dejado. De niño, mi papá solía llamarme la independiente. Lo decía como si fuera una medalla de honor, como si hubiera ganado algo por no necesitar ayuda. Lo mencionaba en las reuniones y en las cartas navideñas cada vez que venían parientes. Karen siempre ha sido la independiente, se arregla sola. Solía sonreír cuando lo decía, pensando que significaba que él estaba orgulloso. Pero con el tiempo, dejó de sonar como orgullo y empezó a sentirse como una puerta que se cerraba silenciosamente. Significaba que no necesitaba atención, apoyo, ni celebración. Les daba permiso para dejarme fuera de los mensajes grupales, para suponer que estaría bien sin la invitación, sin ayuda, sin abrazo. Y yo estaba bien, hasta que no lo estuve. Braxton, en cambio, no tenía que ganarse afecto. Solo se lo daban. Podía faltar a la hora límite, chocar el carro de mamá, olvidar cumpleaños, y seguía siendo el hijo en torno al cual girábamos todos. Solo está aprendiendo a conocerse, decían. O peor aún, ese es solo Brax. Mientras tanto, a mí me regañaban por faltar a una tarea, o por traer una A en lugar de una AI. Aún ahora, seguían apoyándolo. Esa fiesta en el yate no era solo una celebración, era una coronación.
Había conseguido un puesto de gerente regional en una firma inmobiliaria y le organizaron un crucero privado para celebrar. Lo que no decían, lo que el seguro no decía, era que hace 3 meses, se había puesto en pánico con la solicitud. Me envió su currículum de 2 páginas, hecho un desastre, lleno de errores y frases a medias. No creo que esté calificado, dijo por teléfono, con voz baja, como si tuviera miedo de que lo descubrieran. Está fuera de mi alcance. Así que pasé 2 noches reescribiéndolo. Reorganicé secciones enteras, pulí el formato, redacté una carta de presentación desde cero. Incluso le expliqué preguntas comunes en entrevistas, pretendiendo no notar cuánto dependía de mí. Consiguió el trabajo, luego el yate, y la factura para mí. Sin un gracias, sin un reconocimiento, ni siquiera un mensaje privado. Y ahora, debía 3,000 pesos por la fiesta que ayudé a hacer posible sin darme cuenta. Esa fue la parte peor. No el dinero, ni siquiera la exclusión. Fue saber que había invertido esfuerzo en alguien que no habría hecho lo mismo por mí, que ni siquiera pensó en intentarlo. Me llamaban la independiente. Pero en realidad, lo que querían decir era desechable. Y tal vez, por primera vez en mi vida, estaba lista para dejar de usar esa etiqueta como si significara que estaba bien. Porque no lo estaba. No más. Miré la factura una última vez, luego abrí mi app bancaria. No vacilé. Escribí los datos de la cuenta de mi papá, ingresé 1 peso, y puse en la línea del memo, Santa también me saltó. Sin explicación, sin veneno, solo el mensaje que alguien podría reírse si no estuviera dándose cuenta de lo que realmente significaba. Presioné enviar. La pantalla parpadeó, transferencia completada. Y justo así, sentí que algo se soltaba en mi pecho. No exactamente alivio, sino un cambio. Como si finalmente hubiera dicho algo que llevaba tragando años. Dejé el teléfono, me levanté, y caminé hacia mi pequeña mesa de la cocina, abriendo mi laptop. Era hora. La cuenta de Netflix, mía, Hulu, mía, Spotify Premium, ya lo sabes, Amazon Prime, HBO, Disney Plus, todo a mi nombre. Había añadido miembros de la familia a lo largo de los años sin pensar. Siempre había sido más fácil incluirlos que escuchar quejas o excusas de culpa. Pero no esa noche. Revisé cada cuenta metódicamente. Quitar usuario. Cambiar contraseña. Cerrar sesión en todos los dispositivos. Confirmar. No me sentía poderosa. Tampoco petulante. Me sentía limpia, como si finalmente me estuviera quitando una capa de polvo invisible que había estado pegada a mí desde que tuve edad para cubrir sus pendientes sin preguntar. Luego, el plan familiar de teléfono. Había estado pagando la mayor parte en los últimos 4 años. De alguna forma, había sido más fácil para todos mantenerlo así. Te voy a enviar dinero por Venmo, decían, hasta que ya no. La última vez que mi papá pagó, fue hace 11 meses. Abrí el portal del proveedor de telefonía y fui quitando sus líneas una por una. Luego, las tarjetas de crédito. 2 estaban a mi nombre, entregadas por mis padres en caso de emergencia. Debería haberlas cancelado hace mucho, pero siempre había alguna excusa. ¿Y si las necesitaban? ¿Y si eso causaba un problema? ¿Y si parecía que no estaba agradecida? Ahora, no me importó. Bloqueé ambas cuentas y envié solicitudes para nuevas tarjetas con nuevos números. Nadie más tocaría mi nombre sin mi permiso. Cuando cerré la laptop, ya pasaba la medianoche. El departamento seguía en silencio, todavía brillando con la luz del pequeño árbol en la esquina. No estaba enojada. Ni siquiera triste. Solo, simplemente, había terminado. Terminado de ser conveniente. Terminado de estar en silencio. Terminado de dar porque se espera. Esa noche, no dormí bien. Pero, por primera vez en años, no sentí que le debía nada a nadie. Por la mañana, los mensajes ya habían comenzado. El primero fue de mi mamá. Karen, algo no anda bien con la cuenta de Netflix. Sigue diciendo que no está disponible. ¿Cambiaste algo? Sin saludo, sin feliz Navidad. Solo preocupación por estar desconectada en la pantalla. No respondí. Luego, una serie de llamadas perdidas de mi papá. Después, un buzón de voz, medio áspero, medio confundido. Creo que hay un error en la facturación del plan del teléfono. Llámame para arreglarlo. Lo borré sin escuchar el resto. Luego, el chat grupal de la familia se iluminó. Braxton. Bueno.
¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar a Amazon? Mamá, todo está caído. ¿Expiraron las tarjetas? ¿Otra vez Braxton? Bastante inmaduro. Karen, solo hubieras dicho algo en lugar de ser petulante. Eso me hizo detenerme. Inmaduro. Petulante. Como si lo que había hecho fuera un berrinche. Como si mi silencio y mis límites fueran infantiles, en lugar de necesarios. Revisé el historial del chat. Semanas de chistes, planes y fotos. Nunca me incluían en las celebraciones. Nunca supe sobre los comentarios a los que no respondí porque nunca fueron para mí. Eran para los demás. Yo solo estaba allí etiquetada cuando era necesario, en silencio, conveniente. Y ahora, de repente, importaba porque no podían ver series sin parar o recibir envío gratis. No respondí, no porque no pudiera, sino porque no había nada que decir que no se pudiera torcer en más culpa. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie preguntó dónde había estado, cómo pasaba las fiestas o si necesitaba algo. Todo era sobre qué pasó con nuestros privilegios, nuestro acceso, nuestras comodidades. Ellos no extrañaron a mí. Extrañaron lo que yo les di. Silencié el chat y apagué las notificaciones. El silencio que siguió se sintió como el primer regalo de verdad que había recibido en años. Nunca se trató realmente de la familia. No, en realidad. Era sobre lo que podía ofrecer, lo que podía arreglar, lo que podía cubrir sin quejarme. Y ahora que desconecté los cables que sostenían esa ilusión, ellos estaban enloqueciendo, no porque yo me hubiera ido, sino porque su comodidad se había ido conmigo. Fue lo más claro que habían hablado sin decir una sola palabra. Alrededor del mediodía, sonó mi teléfono con un número desconocido. Por un segundo, pensé en ignorarlo, asumiendo que era solo otra llamada de spam o un intento desesperado de alguien que intentaba comunicarse. Pero algo me hizo contestar. Hola, soy Erika del Departamento de Fraudes de Bankbridge Credit Union. ¿Es esta Karen Albrecht? Confirmé con precaución. Hemos recibido un reporte sobre posible actividad no autorizada en 2 tarjetas de crédito registradas a tu nombre. ¿Tienes unos minutos para revisar algunos detalles de la cuenta? Cerré los ojos por un momento. Claro. Sí, tengo, respondí con voz firme. Comenzó a listar las cuentas que había congelado 2 noches antes, las mismas que había abierto hace años para emergencias. Las mismas que mi papá había utilizado para gasolina, supermercado y cenas ocasionales que, de alguna manera, se convirtieron en uso habitual. Hubo un reporte de acceso fraudulento en ambas cuentas, dijo Erika. La llamada afirmó que habían sido bloqueadas, que no tenían acceso a fondos que estaban autorizados a usar. Respiré profundo. No hay fraude, dije con calma. Soy la titular de las cuentas. Nadie más está en esas tarjetas. Las bloqueé intencionalmente. Un breve silencio. ¿Y las personas que usaban esas tarjetas? Mis padres. Dije que las estaban usando sin mi consentimiento. Sabían que las tarjetas no eran suyas. Lo dejé pasar demasiado tiempo, eso ya terminó. Otro silencio. Pude escuchar teclear en su extremo. Entendido, dijo finalmente. Entonces, solo para confirmar, tú estás consciente de todos los cambios recientes en las cuentas y autorizas todos. Lo hago, respondí. No hay fraude aquí. Solo una familia que me confundió con una tapete. No quería decir esa última parte en voz alta, pero una vez que salió de mi boca, no la retracté. Erika soltó una risa suave, no malintencionada. Voy a cerrar el reporte de fraude y hacer una nota en el expediente. Gracias, dije. Cuídate mucho, Karen, agregó antes de colgar. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono por un largo rato, sintiendo el eco de mis propias palabras. No grité. No me derrumbé. Solo dije la verdad. Y lo extraño fue que no se sintió como una confrontación. Se sintió como libertad. Querían los beneficios de mi nombre, mis recursos, mi silencio. Pero ahora, tenían que lidiar con algo que no estaban acostumbrados. Yo, sin miedo a ser escuchada. Después de la llamada con el banco, no volví a revisar el chat grupal. Las notificaciones seguían llegando, pero las dejé acumularse. Ya sabía lo que dirían antes de leerlas. Confusión disfrazada de preocupación, seguida de culpas veladas envueltas en la palabra familia. No respondí, no por rencor, ni siquiera por enojo. Solo, ya estaba cansada. Por primera vez en años, permití que el silencio creciera sin apresurarme a llenarlo.
No expliqué nada. No suavicé sus incomodidades. Dejé de gestionar sus emociones como si fuera mi trabajo no pagado. Al principio fue raro. El silencio, la ausencia de expectativas, llamadas pidiendo favores, facturas repentinas en mi bandeja, pequeñas conversaciones disfrazadas de solicitudes, solo quietud. Y luego, sin aviso, llegó la Nochevieja. No tenía planes. No hice ninguno. Pero alrededor de las 7, me puse un suéter que me encanta y caminando llegué a un pequeño restaurante en el centro. Nada lujoso, solo luz cálida y el murmullo de música suave. Pedí una mesa junto a la ventana. El mesero me trajo el menú y no parpadeó al verme sola. Pedí una copa de vino tinto, un ribeye y puré de papas. La comida llegó caliente y sin prisa. No la apuré. No revisé mi teléfono. No me pregunté qué estarían haciendo o si estarían preguntándose por mí. Solo comí. Y cuando llegó la medianoche, y el restaurante se llenó con risas suaves y el tintinear de copas, levanté la mía en silencio. Nadie brindó conmigo. Nadie necesitaba hacerlo porque no estaba brindando por el año que venía. Estaba honrando la parte de mí que finalmente dejó de suplicar por pertenecer. Durante tanto tiempo, acepté migajas, sobras emocionales, invitaciones de última hora si tenía suerte. Siempre la que entendía, la que se doblaba para que los demás no tuvieran que hacerlo. Pero esa noche, me elegí a mí misma, no en rebeldía, no para hacer un punto, solo porque estaba cansada de esperar que me vieran las personas que solo buscaban cuando necesitaban algo. Pagué la cuenta, dejé una propina generosa y salí al frío aire fresco. Las calles brillaban con celebración, pero yo no me sentí excluida. Por primera vez, no esperaba un mensaje que no iba a llegar. Finalmente, había estado allí para mí. El mensaje llegó en la segunda semana de enero. Línea de asunto, tenemos que hablar. Casi lo borré sin abrirlo, pero algo en mí quería saber qué versión de la historia intentaba contar. Hice clic. El mensaje no era largo, pero sí cauteloso. Cada oración parecía preocupada, sin admitir nada. Decía que había notado algunos cambios, que las cosas parecían tensas últimamente. Luego vino lo peor. La familia se mantiene unida incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Nunca debemos olvidar eso. Ahí estaba, envuelto en sentimentalismo, rodado en nostalgia, pero vacío. No mencionó la fiesta en el yate, la factura, el reporte de fraude. No pidió disculpas. No preguntó cómo estaba. Solo insinuó que había roto algo que se suponía debía mantenerse intacto. Miré su mensaje por mucho tiempo antes de responder. No expliqué nada. No defendí. Escribí 4 palabras. Entonces, ¿por qué no lo hiciste tú? Eso fue todo. Sin saludo, sin firma, solo un espejo frente a su culpa cuidadosamente elaborada. Presioné enviar y cerré mi laptop. No necesitaba esperar respuesta alguna, yo sabía que no iba a llegar ninguna, al menos no una con honestidad. Durante años me habían llamado fuerte, resistente, la que mantiene todo unido. Pero esa fuerza se convirtió en su pase para olvidarme, para saltarse invitarme, saltarse agradecerme, saltarse aparecer. Ahora, yo había dicho la cosa que nunca esperaron escuchar. Había hecho la pregunta que no venía con una respuesta fácil, una que atravesaba las excusas y la educación y llegaba justo donde más dolía. No necesitaba una disculpa. Necesitaba que se sentaran en el silencio que ellos mismos habían creado, ese silencio que llenaron con mi utilidad, pero nunca con mi presencia. Al día siguiente, Braxton escribió: «Estás destrozando a esta familia. ¿Cómo puedes hacer esto con nosotros? Nos debes más que esto». Lo leí una vez y no respondí. Él ni siquiera había preguntado por qué me dolía. Ni lo había reconocido. Solo vio la ruptura en el sistema que siempre había beneficiado a él. Pero yo ya no estaba arreglándolo. Ya no era la que pone los parches, la que hace de puente, la que calma las cosas. Ahora, era la pregunta que ellos no querían responder. Y eso, finalmente, fue suficiente. Pasé las siguientes semanas reconstruyendo mi vida en silencio, esta vez con muros que no podrían atravesar. Abrí nuevas cuentas bancarias con contraseñas solo yo conocía. Pedí nuevas tarjetas. Cambié cada dirección de facturación y cada dato de ingreso. Llamé a la compañía telefónica y empecé un plan nuevo solo para mí. Sin líneas compartidas. Sin parásitos en silencio en el fondo. Actualicé suscripciones una por una,
vinculándolas a un correo electrónico nuevo que nunca le di a mi familia. No era por venganza. Era por liberación. Con cada cuenta que recuperaba, sentía algo soltarse en mi pecho. Como si estuviera pelando capas de responsabilidad que nunca acepté llevar en primer lugar. Sin llamadas de emergencia pidiéndome arreglar cosas. Sin cumpleaños que olvidaron y que todavía enviaba regalos. Sin ser la única que recordaba detalles que nunca se molestaron en anotar. El peso que habían dejado sobre mí durante años, por fin, lo estaba dejando ir. Mi departamento se sentía diferente ahora. No más grande, no más limpio, solo más liviano. Comencé a encender velas otra vez. A preparar cenas para mí con más cuidado que de costumbre. Hasta empecé a dormir toda la noche sin revisar mi teléfono, medio esperando que surgiera alguna crisis de último minuto que solo yo pudiera resolver. Dejaron de mandar mensajes. O quizás seguían, y yo simplemente no los miré. Silencié cada hilo, borré cada acceso directo. No necesitaba ver más versiones de su decepción disfrazada de preocupación. Este año, no me desarmaron nada. Sin cartas, sin canastas de regalo de último minuto para mantener la paz. Sin costos que absorbí en silencio. Lo que recibí en su lugar, sin ceremonia, sin aviso, fue la realización de que la hija que ignoraron era la que había mantenido todo el sistema en marcha. Y ahora, ya no estaba. No fue por rabia. No con puertas golpeadas o acusaciones gritadas. Simplemente, ya no estaba. Pensaron que era fuerte porque nunca hice demandas. Porque aparecía sin que me lo pidieran. Porque perdonaba sin que me lo agradecieran. Pero la verdad es que no era fuerte. Solo estaba agotada. Y esa diferencia, eso, lo cambió todo. No perdieron a la problemática. Perdieron a la que hacía que todo funcionara en segundo plano. La que asumían que siempre estaría allí, porque siempre había estado. Pero quizás, solo quizás, yo fui la primera. La primera en ser olvidada, la primera en ser usada, y ahora, por fin, la primera en irse.